Dios le bendiga a todos, bienvenido nuevamente a este programa Generación TV Avivando el Fuego. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos brinda el volver a estar transmitiendo a través de las redes sociales el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy, bueno, como pueden ver, estamos en casa de nuestra hermana Cruz. Nuestra hermana Cruz estará testificando acerca de lo que el Señor hizo con ella y cómo el Señor transformó su vida, ¿verdad que sí, hermana? A través del mensaje de la palabra del Señor y a través de la alabanza. Hermana Cruz, cuéntenos. Amén, amén. Bueno, una bendición tenerlos aquí en casa, dándole gracias primeramente a Dios por esta oportunidad, pues, de testificar las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y le cuento un poquito, hermano, de cómo fue ese llamamiento del Señor, de mi persona. Recuerdo que yo estaba aquí en este mismo lugar y escuchaba de fondo una campaña y pues en medio de esas alabanzas, recuerdo una específicamente, hermano, recuerdo una que decía, pero era la gloria de Dios, pero era, hermano, mis dientes crujían, o sea, yo me molestaba y empecé a vociferar y decía, ya vienen esos evangélicos con ese escándalo, con esa bulla, porque así somos cuando no conocemos a Cristo. Entonces hay que recordar, pues, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, están esos demonios allí operando. Y ellos no quieren nada con Dios, todo lo que se trate de Dios. Entonces esas eran las cosas que yo decía y vociferaba. Y míreme a dónde me puso el Señor. Claro. O sea, como quien dice, a usted no le gustan las alabanzas, pues ahí te voy a colocar. Uno no conoce, uno no sabe el propósito que el Señor tiene con nosotros. Así es, así es. Y de hecho, empezando pues a visitar la iglesia, aún no me gustaba. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué esa cantadera? O sea, no entendía. Y decía, bueno, por aquí uno lo que viene es escuchar palabra de Dios, ya, que dejen esa cantadera. Y los veía ya como que es que quieren ser artistas, no sé, tantas cosas que uno, pues con el tiempo y conociendo la palabra de Dios, uno se da cuenta qué es realmente lo que es la alabanza. Así es. Hermana, ¿y cómo fue que usted se dio cuenta que usted encajaba ahí en ese don, pues, por decir así? Bueno, no lo sabía. Fíjese que no lo sabía porque ni en el baño de mi casa cantaba, para nada. O sea, nunca se me pasó por la mente de tomar un micrófono, cantar, no. Nada, me iban usando, ¿verdad? A medida que pasaba el tiempo me iban utilizando y pues, bueno, entonaba. Sí, tenía como ese oído, ¿no? Dios le abre uno los oídos. Y sí veía, no, pero aquí como que no encajó bien, o sea, sí me daba cuenta de ciertas cositas que no estaban bien ajustaditas. Pero fue eso, no fue así, poco a poco. Fue cantando los coros, aquello, lo otro, lo hacía bien y me volvía a utilizar y entonces, bueno, así. ¿Y usted no se imaginaba empecé. hasta dónde iba a llegar? No, para nada, mi hermano, para nada. Pero bueno, entendí que para eso fui llamada. Así es. El Señor pues nos llama y Él pone en nosotros un don, un talento. Y bueno, aquí estoy en la alabanza y no solamente te puede colocar uno, te puede colocar varios, como dice su palabra, te puede dar un talento, 2 o 5 o más. No solamente nos podemos enfrascar en una sola. Si usted tiene la capacidad de dar más, pues dé más. Claro. O sea, lo más importante también es predicar su palabra. O sea, aparte de la alabanza, pues también salimos evangélicos. Con respecto un poquito de la alabanza, cuéntanos acerca de, por ejemplo, de lo que dice su palabra acerca de la alabanza. Dice la palabra del Señor que la alabanza también rompe cadenas, ¿verdad? Que sí, hay liberación. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Amén. Bueno, la alabanza viene siendo, hermano, parte de la adoración. Muchos confunden la alabanza con adoración. Y resulta que la adoración es algo tan complejo, tan amplio, porque la alabanza viene a formar parte de la adoración a Dios. Tú puedes adorar a Dios cantándole, orando, barriendo hasta el templo. Tú puedes adorar a Dios. O sea, hay formas distintas de adorarlo. Pero la alabanza es importante y considero que es uno de los departamentos hasta más atacados. Porque también en el Salmo 22 dice que Dios se mueve en medio de la alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de este departamento? Precisamente eso, que se vaya preparando como el terreno, ¿verdad? El ambiente espiritual para que Dios siembre su semilla, para que Dios siembre su palabra. Entonces, cuando ya tenemos esos corazones abiertos para escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por qué?
por oír palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay que preparar ese ambiente bonito, porque Dios lo que busca es eso, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Acabas de decir algo que me hiciste recordar la palabra de Dios en la escritura de Pablo y Silas. Eso está en Hechos 16:25. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Con Pablo y Silas ellos estaban pues predicando la palabra de Dios y se le pega una mujer atrás y le dicen, estos son los hombres del Dios Altísimo, quienes predican el camino a la salvación. Fíjate lo que decía esta mujer, o sea, precisamente eso era lo que ellos estaban haciendo, pero ella los perseguía y siempre daba esas mismas voces. ¿Qué pasó con esta mujer? Resulta que ya Pablo le resultó ya como que fastidioso, o sea, estaba cansado ya de que esta mujer lo persiguiera, y él se voltea hacia ella y reprende al espíritu que está en ella. Ni siquiera se dirigió a ella, sino reprendió lo que estaba en ella. Dice la palabra de Dios que ella tenía un espíritu de adivinación. Pablo, al reprender ese espíritu en el nombre de Jesucristo, pues la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús se sacan demonios. Pues ese espíritu de ella salió. ¿Qué sucedió allí? Que esta mujer era una sierva. Y esta sierva, por supuesto, que tenía a sus amos. Y estos amos, al ver que ese espíritu salió de ella, pues dejaron de percibir ganancias, porque esto me deja dicho de que ellos percibían ganancias por la adivinación de la mujer. Y al ver esto, ¿verdad? Ellos pues hicieron todo lo posible para que Pablo y Silas fueran metidos presos, y así sucedió. Y no solamente que los metieron presos, sino que los golpearon, fueron azotados duramente. Fueron enterrados, como quien dice, al último lugar de la cárcel, el más oscuro, el más frío. Amarraron pues sus pies a unos cepos. Pero fíjate el poder que tiene la alabanza, el poder de Dios se manifiesta allí, que ellos empezaron a la medianoche a orar. Primero oraron. Y cuando ellos empezaron a orar, luego empezaron a entonar himnos a Dios, himnos al Señor. ¿Y qué pasó? En ese momento hubo un gran temblor, hubo un terremoto, tal fue el terremoto que se abrieron todas las puertas de las cárceles y todos quedaron libres, se rompieron las cadenas. Y eso es lo que hace la alabanza. La alabanza lo que hace es romper cadenas. El que está cautivo, amarrado por el enemigo, Dios le da la libertad. Amén. Y eso fue lo que sucedió. Y fíjate que al final de esta parte de la palabra hay algo interesante que me llama la atención, que dice que el carcelero, al ver que todas las cárceles estaban vacías, él dice, bueno, me mataron. ¿Qué hizo él? Tomó una espada y se iba a suicidar. Sí. Pero ¿qué pasó allí? Pablo le dijo, no, oye, detente. El carcelero hizo, que dijo, ¿qué voy a hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo es crucial. Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Así es hermoso, mira. Y esa palabra, claro, muchos predicadores dicen que esa fue una palabra exclusivamente para ese carcelero. Pero yo puedo tomar parte de esa palabra. Yo puedo tomar esa promesa para mí, para mi familia. Cuando yo digo, yo creo en el Señor Jesucristo, el Señor en su inmensa misericordia va a permitir que los míos se salven. Y eso es lo que pues todos anhelamos y queremos, ¿verdad? Que toda nuestra familia sea salva. El Señor quizás lo hace con un propósito. Después de esa lucha viene la victoria, ¿verdad que sí? Así y es. Quizás el proceso que iban a pasar ellos era con el propósito de que ese carcelero fuera salvo, ¿verdad? Sí, con su y de familia. hecho él se bautizó y toda su familia. Al final ellos fueron bautizados. Claro, y por medio de ese proceso sucedió algo maravilloso, ¿verdad que sí? Cuando nosotros abrimos pues el corazón a nuestro Dios, o sea, que cuando empecemos a escuchar su palabra, no endurezcamos nuestro corazón. Porque al endurecerlo, o sea, ya ahí no entra nada. Entonces, que seamos receptivos a la palabra de Dios para que Dios pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. En algunas personas es rápido, en otras no. En otras hay que estar como las plantas, ¿verdad? Cuando sembramos esa semillita, hay que regarla, hay que cuidarla, quitarle las malezas. Bueno, así hay maneras espiritualmente en cada uno de nosotros. Pero es eso, o sea, que escuchemos su palabra y no solamente que la escuchemos, sino que seamos obedientes y que seamos hacedores de la palabra de Dios.
Después cuando nosotros veamos esas maravillas que Dios hace con nosotros, predica la palabra. Predica las maravillas que Dios hizo en cada uno de nosotros. Quiero testificar, hermano, también por lo cual yo llegué también a los pies de Cristo. Eso es importante. Fíjese que en mi vida pues hubo una situación de que nosotros nunca habíamos vivido situaciones de clínicas o de hospitales ni de nada. Se nos enferma un hermano mío de sangre, ¿no? Y el doctor pues le diagnostica 2 tumores que se comunicaban atrás en el cerebro. El doctor nos dice, bueno, este muchacho tiene 2 meses de vida nada más. Hermano, ¿qué pasó? Yo tenía una hermana aquí que ella siempre me ayuda aquí en la casa y me dice, Cruz, vamos a la iglesia, el único que puede hacer el milagro es Dios. Hermano, y yo creí, ya desde ese instante, yo le creí a esa palabra y yo le dije, sí, vamos a ir. Porque lamentablemente nosotros cuando estamos en el mundo, ya cuando estamos no aquí, sino aquí de los problemas, buscamos muchas formas de resolver los problemas con nuestras propias fuerzas y dejamos de último al Señor. Que si nosotros supiéramos que primero ponemos a Dios, oye, Dios hace la obra y es maravilloso, igualito lo va a hacer, pero Él lo permite para glorificarse. Entonces, bueno, me fui a la iglesia, hermano. Cuando fui a la iglesia, pues fui derrotada, triste, muy mal, me sentía mal, o sea, que le digan a uno que tu hermano le dijeron 2 meses de vida, ya vayan buscando el cementerio, bueno, y así yo fui, Señor, en tus manos está. Mis hermanos oraron por él, hermano, y Dios hizo la obra. En ese tiempo que habían dicho que 2 meses para morirse, eso fue el tiempo de su recuperación, eso fue rápido. Y hay que pues testificar las maravillas que hace Dios. Ponte que ahorita él no le esté sirviendo al Señor, pero le estoy sirviendo yo. Le estoy sirviendo yo con amor, con agradecimiento, porque Dios tuvo misericordia de él y de mí, porque a mí me ha librado de muchas enfermedades terribles, hermano, de situaciones que es de vida o muerte. El Señor nos ha librado. Y fíjate que mi hermano, él es pues doctor en química. O sea, él trabajaba en laboratorio y el científico nunca cree en Dios. De hecho, él era ateo. Y ahora, pues él le echa la bendición a los muchachos, habla de Dios y pudo reconocer que él está vivo gracias a la misericordia de Dios. Entonces, esas cosas hay que publicar, las maravillas de nuestro Dios. Así es. O sea, que a través del proceso que nosotros pasamos, puede hacer algo, no solamente en nuestra vida, sino alrededor de nuestra familia también. Cuando nosotros sentimos ese cambio, también los de nuestro alrededor también sienten ese cambio a través de nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, la invitación sería que, como dice usted, escuchemos la palabra del Señor y que no tengamos ese corazón duro, ¿verdad? Sino que lo dediquemos al Señor y que podamos reflexionar acerca de las maravillas que el Señor ha hecho hacia nosotros para ser agradecidos con Él. ¿Qué le daría a esos jóvenes que se están iniciando en el departamento de alabanza? ¿Cuál sería ese consejo? Bueno, mi hermano, lo que yo he podido vivir pues, en esta experiencia como adoradora es precisamente eso. O sea, recomendarles de que primero nos metamos en la presencia de Dios, que seamos verdaderos adoradores como lo pide Dios. Porque a veces, hermano, o sea, eso pasa, de que a veces no estamos tan usados en un altar que a veces, o sea, como que nos inflamos un poquito. Sí. Pero no, o sea, recordar que a medida que vamos subiendo, ¿verdad? Que vamos escalando peldaños que nos van usando, pues seamos más humildes, tengamos un corazón humilde y que nos llenemos de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, eso es lo que vamos a transmitir en medio de nuestra alabanza. O sea, se va a mover el Espíritu de Dios en donde estamos, en el recinto donde estamos pues alabando al Señor. Y aparte de eso, también quiero pues darle el consejo a cualquiera que se dedique a adorar y a alabar a Dios, es que seamos los mismos. No porque yo esté, por ejemplo, o sea, por ponerle un ejemplo, de que yo esté alabando al Señor en una tarima tan grande como es lo de los retiros espirituales, ¿verdad? Que es uno de los retiros más grandes de Latinoamérica. Seamos el mismo adorador y con la misma pasión en una célula con más personas. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Y Dios mide al adorador así. O sea, ¿cómo actuamos nosotros en pequeñas visitas de una célula en algún lugar?
así, tanto en niveles bajos como en niveles altos. O sea, tenemos que hacer los mix Sí, con esa adoración al Señor. Y también dice la palabra de Dios, mire, no es cualquier cosa a quien Dios va a poner. Cuando ya usted, el Señor, pues ha decidido que usted se va a dedicar a trabajar en el departamento de alabanza, tenemos que hacerlo bien, porque para Dios hay que hacerlo con excelencia. En la palabra de Dios dice, en Primera de Crónicas 25, dice que nosotros tenemos que hacerlo con excelencia. Aquí dice que tenemos que estar actos. Mire, si lo leen 25:7, dice, y el número de ellos, con sus números instruidos en el canto para Jehová, todos actos, fueron 288. ¿Qué me quiere decir la palabra de Dios? Mire, que seamos instruidos, o sea, que estemos preparados, que lo hagamos bien para Dios. Y aparte de eso, que estemos actos. Cuando dice que estemos actos, es que estemos bien, tanto espiritualmente como en una forma técnica. Entonces, seamos los mismos adoradores y apasionados por el Señor. Claro. Ese es pues mi consejo para los jóvenes. Así es, hermana. Bueno, muchas gracias por habernos atendido aquí en su casa y bueno, esperamos que esto haya sido de bendición para muchas de esas personas necesitadas, porque todo el mundo necesita una palabra, ¿verdad que sí? Amén. Pero no hay nadie que le predique, ¿verdad que sí? Así es por eso que de esta manera también podemos transmitir el mensaje de la palabra del Señor y a través de estos videos el Señor puede tratar con alguna persona. Ese es el propósito de este programa. Y bueno, esperamos de que estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan ver cada uno de los contenidos que vamos a estar subiendo. Y bueno, que sea el Señor bendiciendo cada uno en su vida. Dios me le bendiga a todos.